En este vídeo vamos a ver una introducción al concepto de derivada. Para ello tenemos este gráfico donde para calcular la derivada en este punto P, pues vemos que la derivada coincide con la pendiente de esta recta tangente. La derivada coincide con la pendiente de esa recta tangente. Vamos a ver cómo se calcula. Lo que hacemos es, en vez de tomar la tangente, pues tomamos una secante cualquiera, de tal manera que si esta es la componente x sub 0, pues si tenemos aquí una longitud de h, este punto de aquí será x sub 0 más h. Y si aquí tenemos f de x sub 0, este punto de aquí, pues habrá que sumarle h, por lo tanto f de x sub 0 más h será porque se corresponde con la imagen de este punto de aquí, ¿verdad? Entonces vemos que tenemos esta secante y ahora el concepto de derivada es el siguiente. Cuando calculamos el límite, cuando esta h tiende a 0, pues entonces cada vez se va haciendo más pequeño, ¿verdad? Cada vez más pequeña la h, cada vez más pequeña, cada vez más pequeña, cada vez se va acercando más a x sub 0 hasta que esta secante pues se convierte en la tangente. Y ese es el concepto de derivada en ese punto P, en este caso. Bien, dice lo siguiente. Cuando h tiende a 0, la recta secante se convierte en la recta tangente a la curva, en el punto P, y la pendiente de la recta secante en la pendiente de la recta tangente. Entonces, la derivada la vamos a llamar así de estas dos maneras. Normalmente la vamos a llamar así, f' del valor que sea, o f' de x. Pero algunas veces nos va a interesar también ponerlo de esta manera. Y entonces decimos que la derivada en un punto de una función, en este caso de esta función, ¿verdad? De igual a f de x, pues es entonces igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, esto de aquí, ¿verdad? Esto de aquí, esta longitud de aquí, partido por h, que h es esta longitud de aquí, ¿verdad? La longitud que tenemos aquí de h. Bien, y cuando tiende a 0, por lo que decíamos antes, entonces la secante tiende a la tangente, con lo cual eso es igual a la tangente de alfa. Bien, en cuanto a observación, la derivada de una función f en un punto de abscisa x sub 0 coincide con la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto de abscisa x sub 0. Es decir, lo que nos dice aquí es que la derivada coincide con la pendiente, con m, le habíamos llamado, ¿verdad?, cuando vimos geometría, con la pendiente de la recta tangente en x sub 0. Es decir, esa tangente de alfa que hemos visto aquí, pues coincide con la m. Bien, entonces vamos a ver unas aplicaciones de la derivada. Una de ellas es esta: ecuaciones de la recta tangente y normal a la gráfica de una función en un punto. Acordaros que habíamos visto tanto las rectas punto pendiente como la recta normal, las habíamos visto en geometría. Bien, pues ahora vamos a verlas aquí de otra manera, esas dos ecuaciones. Entonces dice, las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la gráfica de la función f en el punto x sub 0, f de x sub 0, aquí en este punto, ¿verdad? Entonces fijaros, la gráfica es esta, la roja, la recta tangente es la t, esta, ¿verdad? Y la recta normal es esta, que es perpendicular a la recta tangente pasando por ese punto. Entonces nos dice, la recta tangente es esto de aquí. Es decir, es y menos f de x sub 0, que es igual a f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Entonces, recordar la recta punto pendiente, como era en geometría. Era y menos f de x sub 0, es decir, menos la componente y del punto, ¿verdad?, de este punto de aquí. Y era igual a m, la pendiente de la recta, por x menos x sub 0, que x sub 0, esta componente, ¿verdad? La componente x del punto. El punto, recordar que es x sub 0, f de x sub 0. Entonces, y como ahora nos acaba de decir que la derivada en el punto coincide con la pendiente de la recta tangente en ese punto,
Entonces sustituimos aquí la m por la derivada y tenemos esta nueva fórmula, nueva forma de calcular la recta tangente a esa función en ese punto. Bien, para calcular la recta normal, recordar que las pendientes de la recta tangente, de la recta punto pendiente y de la recta normal tenían una relación que era la siguiente, ¿verdad? La pendiente de una recta R por la pendiente de una recta S que es normal con R era igual a menos 1. Entonces, en nuestro caso, tenemos que la pendiente S, entonces, que es normal a la otra, si MR la ponemos como f' de x sub 0, ¿verdad? Acordaros que la pendiente coincide con la derivada. Entonces, si despejamos aquí la pendiente de la recta normal, pues es igual a menos 1 partido por f' de x sub 0, que fijaros que es exactamente la pendiente de la recta normal. Y lo demás exactamente igual. Bien, pues entonces hemos calculado aquí tanto la recta tangente de la función en un punto como la recta normal en ese punto también de la función. Bien, vamos a ver algunas aplicaciones de la derivada. Supongamos que tenemos esta función, la función f de x igual a x cuadrado. Bien, pues si esa función, que es la línea verde, ¿verdad? La línea verde esta es la función f de x igual a x cuadrado, una parábola. Si la estudiamos a la izquierda, por ejemplo en este punto, vemos clarísimamente que la pendiente de esa recta, de la recta roja, es negativa, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que la derivada primera en x sub 0 es menor que 0. Y aquí en este caso, en este punto, por ejemplo, se ve clarísimamente que la pendiente de esta recta es positiva, ¿verdad? Entonces la derivada en todos esos puntos va a ser mayor que 0, es decir, en este punto, pero también en este, va a ser mayor que 0. Bien, entonces lo que nos indica es que aquí, en este lado, la función es decreciente, y a este otro lado, pues lo que nos indica que la función, pues que es creciente, ¿verdad? A este lado decrece y al otro la función crece. Es lo que nos indica la derivada negativa y positiva. Bien, en cambio aquí, en este punto, la derivada es igual a 0, ¿verdad? Entonces, en este caso, si la segunda derivada es menor que 0, ahí habrá un mínimo, que es justamente lo que pasa aquí. Y si la segunda derivada es mayor que 0, entonces habrá un máximo. Vamos a verlo en este caso. Fijaros aquí, tenemos cómo se calculan las derivadas cuando tenemos un monomio, ¿verdad? Entonces, si tenemos la función esta x elevado a n, su derivada será la n pasa adelante, como hemos puesto aquí, y al exponente se le resta 1. Esta es la derivada de la original. Entonces, si tenemos la función x cuadrado, el 2 pasa adelante, y al 2 se le resta 1, con lo cual aquí, ¿verdad? Pues nos queda 1 entonces ahí, ¿verdad? Que no vamos a poner nada, ya que es 1. Vale, y ahora, ¿cuál sería su segunda derivada? Pues volver a derivar esta de aquí. Entonces, como aquí recordar que había un 1, aquí había un 1, pues ese 1 lo multiplicamos por el 2, nos queda 2, y aquí nos queda 1 y le tenemos que restar 1. 1 menos 1, 0, x elevado a 0, 1, por lo tanto, pues se queda simplemente esto de aquí. Bien, pues vamos a utilizarlo aquí. Entonces, aquí sería la derivada primera de la función de x, resulta que es 2x. Vamos a ponerlo bien. Aquí la derivada de la función es igual a 2x. Bien, pues nos dice que hagamos la derivada f' en el punto, es decir, en 0, que la igualemos a 0, es decir, 2x igual a 0, es decir, en x igual a 0, pues va a haber entonces un máximo o un mínimo. Para saber si es un máximo o un mínimo, hacemos la segunda derivada. Y aquí hemos dicho que la segunda derivada de esa función es 2, que 2 es mayor que 0, entonces vemos que como es mayor que 0, entonces verifica pues que aquí hay un mínimo, ¿verdad? F2 es mayor que 0, hay un mínimo. Bien, otra cosa que podemos estudiar es la concavidad. La concavidad y convexidad, es decir, estudiar si la función es de esta manera o es de esta otra manera.
Para ello lo que tenemos que ver es la segunda derivada. Si la segunda derivada es mayor que 0 en un punto, entonces es así. Si la segunda derivada es menor que 0, entonces la función es así. En nuestro caso, la segunda derivada, aquí la tenemos, es 2, que 2 es mayor que 0, ¿verdad? Entonces es así como efectivamente podemos ver que es nuestra parábola, ¿verdad? Bien, vamos a ver este otro ejemplo. Dice f de x igual a x cubo, entonces hacemos la primera derivada, recordar, pasamos el 3 delante y restamos 1 al exponente, nos queda 3x cuadrado. f2 de x, pues será el exponente lo pasamos delante, 2 por 3, 6, y restamos 1 al 2, con lo cual nos queda 1. Y la tercera derivada será volver a derivar esto de aquí, ¿verdad? Entonces nos queda 6. Vale, entonces vamos con esta función. Si vemos esta función, si lo tomamos en cualquier punto de aquí, pues la pendiente de su recta tangente aquí siempre va a ser positiva, ¿verdad? Entonces aquí f' de x sub 0 va a ser mayor que 0, es decir, que la función por aquí siempre es creciente. Vamos a estudiarlo por el otro lado. Si la estudiamos por aquí, pues efectivamente cualquier punto de aquí, la pendiente, ¿verdad?, también va a ser mayor que 0, entonces la función aquí también será creciente. Vamos a ver lo que pasa aquí, en este punto. En este punto, la primera derivada es igual a 0, porque si hacemos la primera derivada, fijaros que es 3x cuadrado, 3x al cuadrado, si lo tomamos en 0, ¿verdad?, que es donde está el punto, sería 3 por 0, que es igual a 0 en este caso. Bien, si tomamos la segunda derivada, también sería igual a 0. Fijaros que la segunda derivada aquí es 6x, y 6 por 0, pues 0, entonces sería también la segunda derivada. Cuando ocurra esto, entonces ya no va a haber máximos y mínimos, porque recordad, para que hubiese máximos y mínimos, la segunda derivada o bien tendría que ser menor que 0 o bien mayor que 0, para que sea un mínimo. Pero como no ocurre en ninguno de estos dos casos, entonces lo que ocurre aquí es que aquí no hay ni máximo ni mínimo. Y como la tercera derivada, fijaros que la tenemos aquí, que es 6, que es distinta de 0, ¿verdad? Entonces lo que va a haber aquí va a ser un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Que lo que quiere decir que haya un punto de inflexión es que la función en este caso va a cambiar de ser de esta manera a ser de esta otra manera. De cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Es lo que va a ocurrir ahí cuando haya un punto de inflexión. Y lo podemos ver aquí. F segunda mayor que 0, entonces será así. La F segunda es 6x, es decir, que para todos los números negativos, ¿verdad? Entonces, para todos los números menores que 0, va a ser de esta manera, cóncava así, como se ve claramente, ¿verdad? Y a partir de 0, como es positivo, cualquier número positivo por 6 es positivo, es decir, mayor que 0, entonces va a ser de esta otra manera. Bien, pues esto es una pequeña introducción a las derivadas, que luego iremos viendo todos estos casos pues más detenidamente a lo largo del tema.